Bien, bienvenidos a otra clase más. Me llamo Matías. Para los que no me conocen, rápidamente voy a hacer una pequeña introducción de 5 o 10 minutos a lo mucho, ¿sí? Y después vamos ya a los temas que nos competen el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo analizar indicadores macroeconómicos y por qué esto es tan importante para determinar una dirección diaria en el trading, ¿sí? Fíjense, hoy sabíamos que toda la dirección diaria hasta las por lo menos 14, 15 horas iba a ser alcista, que es lo que ocurrió, ¿sí? Porque los indicadores macroeconómicos recuerden que afectan lo que es durante toda la sesión y exactamente a las 14, que fue cuando terminó la sesión de Londres por lo menos, fíjense acá, el precio empezó a caer. Tremendo, o sea, se cumplió perfectamente lo que es la teoría de indicadores macroeconómicos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar bien en profundidad cómo poder analizar estos indicadores, por qué son tan importantes, cómo los utilizo yo, y también vamos a ir viendo un poquito más tarde qué operaciones ejecuté esta semana para que ustedes vayan viendo y entendiendo mi forma de analizar. ¿Les parece? Cualquier duda me la pueden poner por el chat, los estoy leyendo en todo momento. ¿De acuerdo? Bien. Me llamo Matías, soy un trader rentable hace ya aproximadamente 6 años y medio, 7. Actualmente manejo un par de cuentas de empresas de fondeo personales. Tengo una de 50 acá que pasé un poquito tiempo y tengo otra un poquito más grande que ya llevo hace un rato, ¿no? Opero en vivo todos los días, ¿sí? Si es la primera vez que están en este Zoom, opero en vivo todos los días, desde principios del 2023 empezamos a hacer esto, principalmente porque hoy en el mundo del trading hay mucho de lo que se llama vendehumos. ¿Escucharon hablar de ellos? El día de hoy hay muchos vendehumos en internet sobre el trading que te venden cosas que no se pueden hacer, ¿ok? Y la verdad es que dentro de todos estos vendehumos hay gente que realmente es rentable, pero lamentablemente es muy difícil diferenciarla porque actualmente todo se puede falsificar muy fácilmente. Muy fácilmente yo puedo falsificar un diploma de TradingView, muy fácilmente puedo falsificar lo que es una cuenta auditada. Entonces cualquier persona te puede venir a decir que sabe de trading, pero capaz no sabe nada. Es por esto que empecé a operar en vivo, justamente, y a compartir todas las entradas todos los días por la mañana, 10:15 AM Argentina. Operamos todos los días en vivo, van a ver todos mis análisis, cada una de las entradas, todo comparto, ¿sí? Para que ustedes me puedan copiar también y me puedan seguir y hacer su propio dinero. Pero empezamos con estas operativas en vivo por el simple hecho de que eh, la mayoría de traders nunca, o sea, que son vende humo, nunca van a operar en vivo. Ellos te van a vender cursos, te van a vender señales, te van a decir que hicieron ciertas operaciones, te van a enseñar muchas cosas gratis, pero nunca los vas a ver operar en vivo de forma 100% transparente. Porque estas personas lamentablemente no ganan dinero con el trading, sino que ganan dinero con los servicios que te venden. Entonces, por esto principalmente empecé a operar totalmente en vivo y gratis, ya que a mí personalmente no me molesta, ustedes pueden aprender y yo mejoro mi psicotrading, mi psicología a la hora de meter operaciones. Porque no sé si les ha pasado, y esto también lo conté en otro webinar anterior, pero nuevamente voy a hacer una pequeña introducción de más de 5 minutos, no me tardo, ¿sí? No sé si les han contado que anteriormente, cuando estaban capaz en la primaria, en la secundaria, y venía un profesor y les decía, tienen que hacer una tarea, y el profesor los miraba y se quedaba al lado suyo viendo que la hagan, ustedes se concentraban mucho más, pero cuando estaban solos no se podían concentrar bien. No sé si les pasaba eso. No sé si les pasaba como cuando eran pequeños, estaban con un profesor de matemática, con un profesor de lo que sea, y no se podían concentrar muy bien, pero cuando había alguien al lado suyo, aumentaba mucho la concentración. Sí, sí, a full. Y sí, es que esto es lo que suele suceder cuando uno está controlado por una tercera persona, es mucho más eficaz, es mucho más, em, tu concentración aumenta mucho más, ¿sí? Y es por esto, porque me di cuenta de esto, que dije, ok, mi problema, yo tenía una estrategia excelente,
pero a veces me fallaba un poco el tema del psicotrading, un poco la ejecución. Entonces volví a usar este principio que antes me había funcionado también durante lo que fue toda mi niñez, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces alguien me tiene que supervisar, el trader por lo general no lo supervisa nadie, entonces dije, bueno, me voy a poner a operar en vivo. Cuando vos operás en vivo hay mucha gente viéndote y eso te causa cierta presión. La mayoría de vendehumos te van a decir, yo no opero en vivo porque me pongo nervioso y opero mal. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando vos operás en vivo, capaz la primera vez te vas a poner nervioso y no te vas a poder concentrar bien, pero una vez que entendés que el resto te está mirando y vos tenés que hacer las cosas bien, pasa todo lo contrario. Tu, digamos, concentración aumenta muchísimo más porque querés mostrarle a las otras personas que haces las cosas bien, ¿no? Entonces, por esto principalmente empecé a operar en vivo. Mi objetivo era básicamente mejorar por mí mismo, por mi propia cuenta. Esto ya estamos hace casi 6 meses operando en vivo, ¿sí? Y además dije, bueno, de paso voy a empezar a enseñar, voy a empezar a explicar un poco lo que hago porque me parece que ustedes también lo sepan y pueden ejecutarlo de la manera correcta en las operaciones en vivo. Mi objetivo principalmente es cortar un poco con todo lo que es esta industria súper vendehumo del trading. Eh, y así como yo opero en vivo de forma 100% transparente, de forma totalmente gratuita, quiero que ustedes despierten, ¿sí? Como comunidad y me ayuden a hacer que el resto de traders que supuestamente venden cursos, que supuestamente te dicen que son rentables, que supuestamente te venden señales, que supuestamente te enseñan cosas, presionarlos para que operen en vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es la única forma en que vamos a ver la verdad. Vamos a ver si realmente son rentables o no lo son, ¿sí? A ver si realmente eso que supuestamente dicen vender funciona realmente o es puro humo, ¿no? Y la única forma de comprobarlo es que operen en vivo y que muestren esas operaciones que realmente saben hacer. Principalmente empecé la operativa en vivo por esto. Ahora, la forma en que yo realmente encontré la rentabilidad en el mundo del trading por lejos durante años fue combinar lo que es el análisis técnico con el análisis fundamental y el análisis cuantitativo. No sé si alguna vez han visto a otros traders operar, han estado en otras academias, pero en otras academias por lo general te dicen que no le prestes atención a las noticias, que no operes con noticias, que solamente operes con análisis técnico. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? No, nada más operar con análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis cuantitativo no sirve, ignorar las noticias, no importa, es lo que te dice la mayoría de personas. Pero ahora, esto es lo que te dice, digamos, cualquier persona que te vende cursos de internet de análisis técnico que lamentablemente no sirve, es puro humo porque repiten lo que dicen otras personas. Pero si vos te pones a darte cuenta de lo siguiente, te vas a dar cuenta que Warren Buffett, ¿con qué opera? Warren Buffett opera con análisis fundamental. ¿Con qué opera Jim Simmons? ¿Con qué opera Pablo Gil? ¿Con qué opera todas las personas más, Rey Dalio? ¿Con qué opera la gente más influyente del mundo, George Soros? ¿Con qué opera la gente top 0,001% de la población mundial? ¿Con qué operan los operadores de BlackRock? ¿Sí? ¿Con qué opera la gente más importante del mundo? Los top masters, como dice Chris, operan con análisis fundamental. Vos te lees los libros que ellos mismos escribieron y ninguno te va a decir, no, yo solamente utilizo patrones gráficos. Ninguno. Todos combinan el análisis técnico con el análisis fundamental o muchos hacen directamente análisis fundamental. El análisis fundamental te ayuda a entender la dirección real del mercado. Punto. Y vos sabés que por varias estadísticas, que el próximo viernes también vamos a hacer otro webinar, ¿sí? Así que estén atentos del próximo viernes que también voy a explicar más cosas. Pero eh, todo el análisis del mercado se mueve por dos cuestiones principales, lo que es la toma de liquidez y el análisis fundamental. Tenemos que entender lo siguiente, el 98,7, esto según estadísticas de Trade City, que es un
Un organismo que se encarga de hacer estas estadísticas de traders, de inversores, saber cuántos pierden, cuántos ganan. El 98,7% de los inversores que hacen day trading, hacen scalping, hacen trading apalancado, o sea, nosotros que operamos en Forex, que operamos en todas las cosas que tengan que ver con apalancamiento, índices, acciones, lo que sea, ¿sí? Eh, el 98,7% perdía dinero. 98,7% de los traders. Después de un año perdía todo su capital. Entonces, esto nos dice una sola cosa. Después, en la próxima clase les voy a traer más a fondo todas las estadísticas para que confíen en mí, porque todo esto lo tengo preparado con estadísticas. No me voy a poner a mostrarlas ahora porque se alarga mucho la clase, ¿sí? Y quiero terminar rápido con esto. Entonces, el 98,7% operaba con... perdía dinero, disculpen. Entonces, si nosotros sabemos que el 98,7% pierde dinero, tenemos que pensar qué están haciendo ellos, qué hacen. ¿Qué hacen? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué hacen estas 98,7 personas que pierdan? Bueno, el 90% utiliza análisis técnico nada más. La mayoría solamente utiliza análisis técnico. Y por el análisis técnico y por todos los libros de análisis técnico que existen, sabemos las estrategias que usan. Usan estrategias de continuidad de tendencia, usan estrategias de doble techo, usan estrategias de rompimiento, usan estrategias viene un soporte importante y el precio rompe, lo usa esto era techo, lo usa de soporte y rebota, ¿sí? Todas estas estrategias, todas estas estrategias son las que usan los típicos retails. Las típicas personas que utilizan los mismos conceptos para operar. Pero nosotros sabemos que el 98,7% pierde dinero. Entonces, si todo el mundo utiliza estos típicos patrones, cualquiera, sea, puede ser líneas de Fibonacci, lo que sea, trading institucional, porque todos al final es muy similar todo lo que hacen. Muy, muy similar todo lo que hacen. Vas a usar Fibonacci, pero después te das cuenta que no te sirve y usas order blocks y después te das cuenta que la entrada por Fibonacci y por order block es exactamente en el mismo punto. Entonces, al final, por más teoría distinta que quieras usar, terminas operando en los mismos puntos que los demás. Entonces, lo que tenés que pensar es lo siguiente. ¿Dónde está la liquidez? ¿Qué es la liquidez? La liquidez de mercado son todos los stop loss. La liquidez, cuando yo hablo de liquidez, hago referencia principalmente a pensar dónde están las operaciones donde la gente se sale del mercado, que pueden ser take profits o stop loss, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama liquidez. El conjunto de todas las órdenes, la mayoría de personas que estaba, por ejemplo, operando acá a favor de tendencia, ¿dónde estaban colocando sus stop loss? La mayoría, el 90%, lo estaba colocando en la base del soporte, en la base del soporte, por debajo del soporte. Es lo que estaba haciendo la mayoría. Todos estaban haciendo eso. O a través de algún indicador o lo que sea, ¿sí? Pero la mayoría abajo del soporte. Entonces, esto se convierte en un gran punto de liquidez. ¿Por qué? Porque acá los institucionales, imagínate que vos sos un institucional muy importante, ¿no? Y vos querés comprar, querés meterte al mercado, querés comprar. Entonces, vos ves que el mercado actualmente se encuentra en este punto. ¿Vos vas a comprar en este punto caro? No. ¿Por qué? Porque vos sabés que hay gente que está vendiendo más barato en este punto. ¿Por qué están vendiendo en ese punto? Porque acá tienen sus stop loss. Sus stop loss son órdenes de venta, al final de cuentas. Entonces, el precio, lo que tiene más sentido es que vaya a buscar esos stop loss, que se activen esas órdenes de venta para vos comprar más barato. Entonces, de esta forma es como yo opero, utilizando lo que es principalmente lo que se llama liquidez de mercado y análisis fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de institucionales, si ustedes ven lo que se llama sí, informe o alguna entrevista de cualquier persona que gestione millones de dólares, hay de estas cosas en Internet, ¿sí? Pueden buscar diferentes nombres, como puede ser Pablo Gil, como puede ser, ahora no se me viene ninguno a la mente, ¿sí? Pero los principales gestores de fondos. Busquen qué hacen los principales gestores de fondos de inversión. Hay una, hay una frase muy conocida que todo el mundo conoce acá, que es la siguiente. Si querés tener los resultados de otra persona, haz lo que la otra persona hace. Nada más. ¿Querés tener los resultados que tienen las personas que manejan millones de dólares? Copia lo que ellos hacen. ¿Tan complicado es? Les pregunto, ¿no? ¿Tan complicado es? Ahora, ¿cómo podemos copiar lo que ellos hacen? Simplemente escuchando las entrevistas que ellos dan.
La gente que tiene éxito en la vida, por lo general, no tiene problema de enseñar. Incluso se siente halagado cuando las otras personas le piden que los ayuden, ¿sí? Porque se consideran como que pueden ayudar a los demás, que tienen las herramientas suficientes para eso, se sienten halagados, ¿no? Cada vez que le piden ayuda a alguien que realmente sabe de lo que habla. Entonces, yo me puse a hacer eso, ver entrevistas de personas que gestionaban millones y me di cuenta que todos utilizaban análisis fundamental. Ahí es cuando me cayó la ficha de que lo que hay que usar para tener resultados, obviamente hay muchas formas de hacer trading, no digo que la mía sea la mejor, nada, nada que ver, ¿sí? Pero sí me ha dado buenos resultados y lo demuestran más de 6 meses operando en vivo y más de 2 3 años de trayectoria operando en cuentas fondeadas y cuentas reales, ¿sí? Entonces, bueno, esta era la pequeña introducción, me tardé un poquito más, disculpen, dije que me iba a demorar 10 minutos, me demoré 15, que les quería comentar para que entiendan un poquito más de cómo yo opero, de las herramientas que yo utilizo. ¿Se entendió? Ahora me van a preguntar, pero Matías, ¿no hay estrategias rentables solo con análisis técnico? Sí, existen estrategias que son súper simples, que son rentables solamente con análisis técnico. Incluso yo tengo un par de estrategias que han sido testeadas con análisis cuantitativo y han demostrado ser rentables a largo tiempo. Pero la cantidad de rentabilidad que generan esas estrategias no se compara a una estrategia que combina ambas cosas, análisis fundamental y análisis técnico. ¿Sí? ¿Se entiende el porqué de esto? ¿Me siguen hasta acá la importancia de todo esto? Sí, bien, bien, Cris, excelente. ¿El resto está atento? ¿Me está escuchando el resto? Sí, bien, bien, perfecto. Entonces, como repito, no digo que sea la única forma, sino que es la forma que me ha dado resultados a mí y la gente que tiene millones de dólares, ¿sí? Es lo que ha hecho. Entonces, ¿para qué me voy a estar estresando pidiéndole clases a Pepito X que me da una forma re complicada de operar, que es de dudosa procedencia? ¿Sí? Que yo no sé realmente los resultados que tiene porque no me los quiere mostrar, porque me dice que tiene miedo de mostrar los resultados, porque piensa que le voy a ir a robar. Entonces, eso, los 2 pesos que gana con el trading. Entonces, ¿por qué le voy a pedir consejos a él cuando literalmente tengo a los mejores profesionales del mundo dando entrevistas, escribiendo libros, gestionando millones y millones? Obviamente no te van a decir sus estrategias, obviamente no te van a decir sus secretos, pero te van a poder guiar un poco más, ¿sí? En lo que es la realidad dentro del trading. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer son 2 cosas. Dijimos esta clase que vamos a hacer 2 cosas principales. Uno, explicar lo que son los indicadores económicos, que es algo que me pidieron mucho. ¿Qué son los indicadores económicos, Matías? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo los podemos analizar? Y además vamos a repasar todas las operaciones que hicimos operando en vivo, porque sé que hay gente que no puede estar en las operaciones en vivo, hay gente que sí, pero quiero explicarles más a fondo por qué metemos las operaciones que metemos, ¿sí? ¿Y considerás importante lo de operar en ciertos horarios? Sí, totalmente. Totalmente. Fíjate, si vos trazás una línea horizontal cada 4 horas, por ejemplo, las 14 horas es una hora muy importante, te vas a dar cuenta que siempre hay un movimiento fuerte. Siempre. Si vos trazás línea a las 10:30, que es la apertura en el mercado siempre va a ir a liquidar. Siempre liquida a las personas y después hace el movimiento que buscamos. ¿Sí? Si vos colocas en línea cada 4 horas en vez de las de 4 horas, vas a ver que siempre hay un movimiento fuerte. Y no es casualidad. Mira, a las 12 en punto. 12 en punto empieza el movimiento alcista. Otro horario, a las 6 de la tarde, 6 7 de la tarde. Nueva apertura de gráfico. A las 9:30 se da una noticia relevante. Acá también, ayer a las 3 de la mañana. ¿Y en Londres es buen horario? Sí, sí, todos los horarios son buenos para operar. Obviamente, a ver, yo opero en Nueva York porque
estoy más acostumbrado, pero tenés que acostumbrarte y saber qué estrategias sirven para ese horario, nada más. Tenés que saber qué tipos de estrategias funcionan ahí. Todos los horarios son buenos, ¿sí? Solamente hay que saber qué tipo de estrategia funciona ahí, tenés que hacer pruebas y estudiar. Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Les parece que empecemos primero con la teoría? Les voy explicando un poco la teoría y después vamos a la práctica. Siempre usas la plataforma TradingView, usas otra. Para hacer los análisis en View utilizo TradingView, pero para operar utilizo MetaTrader 4. Bien, entonces, ¿les parece que empecemos con la teoría de indicadores económicos? Listo, empezamos con todo eso. Bien. Para entender cómo funciona el mundo del análisis fundamental, miren, les voy a colocar acá, anotando acá. Análisis fundamental e indicadores económicos. Bien. Para entender cómo funciona el mundo del análisis fundamental, tenemos que entender un par de conceptos básicos, que son crecimiento económico, inflación, mercados de refugio versus mercados de riesgo, tasas de interés y la crisis. Son esos 5 conceptos y en base a entender estos conceptos van a poder entender todas las noticias. Gaby me pregunta, Matías, Nueva York abre 9:30, no entiendo, ¿dijiste 10:30? Sí, claro. 10:30 abre lo que es la bolsa. 9:30 abre Forex, ¿sí? Y es hora argentina, como dice Alex. 10:30 hora argentina. Bien, entonces, empecemos con los principales conceptos. Lo primero que hay que entender es lo que es un mercado refugio. Lo voy a poner acá. Mercado refugio versus mercado riesgo. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Alguna vez lo escucharon antes? Ni idea, me dice. Ok. El mercado refugio es lo siguiente. Cuando hay una crisis, ¿sí? Hay ciertos activos que aumentan de precio y hay ciertos activos que bajan de precio. Entonces, cuando hay una crisis económica, ¿sí? Por lo general, los mercados refugio, los activos refugio, aumentan de precio. Y cuando hay un mercado, digamos, muy alcista, lo que aumenta de precio son los mercados de riesgo y los mercados refugio bajan. Entonces, por ejemplo, con esta pequeña definición, ¿qué activos se imaginan que podrían estar dentro de lo que es el mercado refugio? El oro. Bien, empezamos bien. El oro es refugio. Perfecto. ¿Qué otros activos? Los metales, sí. Pero miren, les voy a poner uno que no se deben estar imaginando, pero es el dólar y el yen, por ejemplo. Las acciones no son refugio, no. Las acciones son activos de riesgo. El CHF, sí, se podría considerar refugio, se podría considerar refugio. Pero los principales tres son estos: oro, dólar y yen japonés. Esto es lo que es mercado de refugio. Entonces, como por ejemplo, cuando vemos a Bitcoin bajar, ¿sí? Bitcoin es el mercado de riesgo por definición. Bitcoin es el mercado más de riesgo por definición que hay. Mucha gente te lo quiere vender con que es el mercado de refugio, que ahí vamos contra la devaluación del dólar, lo que sea, ¿sí? Lo que quieran, que cuando haya una crisis Bitcoin va a subir. Lo que me quieran decir, díganme lo que quieran. Pero Bitcoin, en todas las crisis que hemos tenido, se ha comportado como un activo de riesgo. Es decir, cada crisis que hemos tenido, Bitcoin baja. Punto. ¿Eso que lo hace? Mercado de riesgo. Nada más que eso.
¿sí? Cada vez que el dólar se aprecia, Bitcoin cae. ¿Por qué? Porque es un mercado de riesgo, ¿sí? Entonces, bien, tenemos al Bitcoin. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos a las acciones, a los índices. Por ejemplo, el Dow Jones, lo que operamos nosotros, el US 30, es un índice, ¿sí? También, ¿qué tenemos? Tenemos a divisas como el AUD, el dólar australiano, que el AUD depende mucho de, eh, ahora les digo, el CAD y el NZD. El CAD depende mucho del petróleo, por ejemplo. El NZD depende mucho de lo que es toda la industria de lechera, ¿sí? Por sus exportaciones. Entonces, cada vez que se ven afectadas las materias primas, estos activos caen. Los bonos es un mercado de refugio. Bien. Va, depende a veces. O sea, los bonos es un tema, o sea, debería ser un mercado de refugio, pero durante los últimos 10 años, por algún extraño motivo, ¿sí? Se han comportado como un mercado de riesgo. ¿Por qué? Hay muchas cuestiones macroeconómicas complejas de explicar, que no me voy a poner a explicar ahora porque se nos alarga muchísimo la clase. Pero esto para que lo tengan en cuenta. Mercado de refugio versus mercado de riesgo. ¿Me entendieron hasta ahora? ¿Lo sabían a esto? Bien. Entonces, ahora hay que entender lo siguiente. Vos, en lo que es la economía general, tenés las fuerzas principales de la economía. Que son las cosas más fáciles de predecir, ¿sí? Si ustedes me quieren decir, a ver, Matías, lanzó una predicción 100% efectiva, con 100% de efectividad, bueno, les digo, simplemente tienen que analizar las fuerzas principales. Nada más eso. Solamente analizando las fuerzas principales de la economía van a poder tener un análisis del 100% de efectividad. ¿Cuáles son estas fuerzas principales? ¿Alguien se da alguna idea? Tenemos a lo que es el crecimiento económico, tenemos a lo que es la inflación, tenemos lo que es crecimiento, inflación, crisis, ¿sí? Pero la crisis es más como algo secundario, ¿no? Es como algo que deriva de las otras dos. Ya. Entonces, acá tenemos las tres fuerzas principales, si quieren decirlo así. Ahora vamos a ver por qué la crisis la pongo acá. Algunos me dirán, no, no es una fuerza, pero bueno, ahora vamos a ver por qué. Bien. Entonces, ¿qué hace cada cosa? El crecimiento económico básicamente es lo que también se llama PBI o GDP. PBI, GDP, ¿alguien sabe lo que es? Es el Producto Bruto Interno. Básicamente es la cantidad de productos que produce un país, ¿sí? ¿Cuántos productos, cuánto dinero genera por cabeza, se genera por cabeza dentro del país? Eso es el PBI o el GDP, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que se suele decir es que el crecimiento económico depende 100% de la productividad del país, de la productividad del país. Esto define mucho lo que es la calidad de vida de los habitantes. La calidad de vida de los habitantes, ¿ok? Lo que es la salud de las empresas, lo que es el desempleo, lo que es el empleo. Todas estas cosas tienen que ver con el crecimiento económico. Después tenemos a la inflación. Seguramente acá todos somos de Latinoamérica, pero la mayoría. Probablemente todos conozcan lo que es la inflación. ¿Qué es la inflación? El problema que tiene Latinoamérica, ¿no? ¿Qué es la inflación? La devaluación de la moneda y el aumento de precios. A ver, normalmente se define la inflación como el aumento de precios. Vamos a ponerlo acá.
aumento de precios. Pero la cuestión principal es que ese aumento de precios, por lo menos en Latinoamérica, la mayoría de veces viene asociada más que todo por una devaluación de la moneda, más que por un aumento de los precios. No es que se aumentan las cosas, no es que las cosas aumentan, no, el tema es que se deprecia, a ver que quiero separar esto un poquito más, se deprecia lo que es la moneda, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjense, ya acá vamos entendiendo un poco los indicadores económicos, ¿sí? Porque todo esto es súper importante para entender los indicadores económicos. Ahora, por último, tenemos la crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Qué piensan que, a qué podemos llamar a una crisis? Hay crisis de dos tipos. Podemos encontrar crisis, una crisis real que se traduce en lo que es eh, la vida, ¿sí? Crisis real en la población. Y después tenemos crisis financieras, que es cuando los productos de riesgo, los activos de riesgo, bajan de precio, ¿sí? En resumen es eso. Estoy explicando muy por arriba, chicos, porque si alguien que es realmente economista acá me va a sacar la cabeza explicando estas cosas así. Pero quiero que se entienda. Devaluación de la moneda también puede ser por la subida de riesgo del país, exactamente, disminuye el poder adquisitivo, pérdida de empleo, evento del estrés masivo. Bien, bien, perfecto. Ya más o menos todos estamos alineados con esto. Ahora, ¿qué pasa? Hay que entender cómo la crisis afecta al crecimiento económico y a la inflación. Escuchen lo siguiente. La inflación se crea a través de la impresión de moneda, por lo general. Impresión de moneda o lo que se llama un aumento de la base monetaria o de la oferta monetaria o lo que le quieran decir, el M2, el M3, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, nosotros podemos encontrar el aumento de la base monetaria, podemos encontrar que aumenta por dos formas. A través del crédito, ¿sí? El crédito es muy importante en el mundo financiero en el que vivimos, la deuda y el crédito. Y por el otro, tenemos a lo que es el, la misma impresión de los gobiernos. ¿Sí? La misma impresión, o vamos a poner política monetaria y política fiscal. Acá ya me entro en terreno, no se me pierdan, ¿eh? Si ya se me perdieron, vamos a explicarlo con peritas y manzanas en un gráfico. ¿Ok? Imaginen lo siguiente, se los voy a poner más claro todavía, porque sé que acá muchos se me van a perder. Imaginen lo siguiente, acá tenemos esto, estas líneas son líneas de cartesianas, de un eje cartesiano, de un gráfico, ¿no? Entonces, acá vos tenés a lo que sería esta línea es el PBI, esto es el crecimiento, ¿sí? Vamos a ponerlo acá como productividad, productividad o crecimiento. Y lo que vamos a ver acá, lo que voy a dibujar a continuación, son los ciclos económicos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto vamos a ponerlo como, nuevamente, lo voy a poner en azulcito, el mismo azul, ahí. Ciclos económicos, ¿sí? Entonces, en un momento de expansión,
La productividad, por lo general, siempre a largo plazo aumenta. La productividad de un país, cuando está en los primeros casi 100 años, ¿sí?, del país de potencia, la productividad de la potencia en los primeros 100 años aumenta, en términos generales. Y los ciclos económicos van, que es la calidad de vida de las personas, van zigzagueando, como lo ven acá, en el promedio de la productividad. Es decir, la productividad va creciendo poco a poco, pero los ciclos económicos van modificándose. Cuando el ciclo económico está subiendo, las personas ganan más dinero, hay más dinero corriendo, hay más inflación, aumentan los precios, aumentan las acciones en esta parte del ciclo. Aumentan las acciones, ¿sí? Aumenta la inflación, aumentan las acciones. Nuevamente lo repito, aumenta la inflación, aumentan las acciones. Y en esta parte del ciclo, ¿qué pasa? ¿Qué piensan que pasa? Acá aumenta el empleo, aumenta la inflación, aumentan los precios de las cosas. ¿Y en esto qué pasa? ¿Y en esta parte qué pasa? La parte del retroceso, en la parte de la crisis. Ocurre lo contrario, ¿no? Disminuye la inflación, aumenta el desempleo, caen los mercados, básicamente bajan los precios. ¿Sí? Bajan los precios. Bien. Hasta acá me siguen, ¿tienen alguna duda? ¿Se me perdieron? Si me perdieron, lo vuelvo a explicar las veces que quieran. Bien. Ahora, en este ciclo económico, ¿sí?, está definido principalmente por lo que es la tasa de interés. Va, no es que lo define principalmente la tasa de interés, pero bueno, la tasa de interés influye directamente con esto. ¿Alguien sabe lo que es la tasa de interés? ¿O no saben lo que es la tasa de interés? Bien, acá ya varios saben bastante, ¿eh? Bueno, lo voy a explicar para los que no lo saben. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es básicamente, o la política monetaria, es una tasa del crédito, ¿sí? Es la tasa de los préstamos. Cuando vos vas a pedir un préstamo al banco, el banco te va a dar cierta tasa de interés, ¿sí? Básicamente. Y esta tasa de interés, en general, en términos generales, es definida o suele ser definida por lo que es el Banco Central. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés, vamos a ponerlo así, cuando aumenta la tasa de interés, los precios caen. ¿Por qué caen los precios de interés? ¿Por qué caen los precios? Los precios de los mercados de riesgo, vamos a poner de los mercados de riesgo, caen. Sé que la Fed lo aumentó como loco este último tiempo. Sí, exactamente. Cuando aumenta la tasa de interés, en términos generales, los precios de los mercados de riesgo caen. ¿Por qué caen? Porque básicamente lo que están haciendo es que al costar más caro pedir un préstamo, la gente no quiere pedir préstamos. Entonces, ¿esto qué hace? La gente tiene menos dinero. Y como tienen menos dinero, como todos tienen menos dinero, hay menos demanda. Y como hay menos demanda, los precios caen. ¿Se entiende? Cuando baja la tasa de interés, ocurre lo contrario. Esta tasa de interés es definida por la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Sí? Y lo hace, y lo hace con un objetivo en específico.
objetivo específico: bajar la inflación. Ahí va, Mariano entendió. Y la mayoría migra a los activos refugio. Exactamente. ¿Por qué? Porque baja, o sea, la gente tiene menos dinero para comprar los activos de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿para qué van a comprar? Entonces ahí cuando la gente dice, ok, subieron las tasas de interés, la gente va a tener menos plata para comprar, me salgo de lo que es el mercado de riesgo, vendo mercado de riesgo y me voy a mercado de refugio. Me voy al oro, me voy a la divisa base, ¿sí? Me voy al yen, me voy, bueno, todos los activos de refugio que hay, ciertos metales, ¿sí? Me voy a los activos refugio que hay. Bien. Entonces, esta tasa de interés no es arbitraria. Esta tasa de interés la ponen a propósito. ¿Por qué la ponen a propósito? Porque muchas veces los bancos centrales, la Fed, quiere a propósito hacer que los precios caigan. ¿Por qué? Porque tienen que entender lo siguiente. Vamos nuevamente a lo anterior. Nosotros tenemos dentro de la sociedad a lo que son las empresas y los trabajadores, ¿no? Vos tenés a las empresas y los trabajadores. Voy a ir un poquito más rápido porque si no nos vamos a demorar mucho. Empresas y trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, por lo general, cuando las cosas suben, las empresas tienen el poder de subir los precios. Entonces, como tienen el poder de subir los precios, a las empresas no les afectan que los precios suban, porque ellas van a terminar ganando más, al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque todo sube, ellos ganan más, las cosas cuestan más, entonces ellos también aumentan los precios, todo genial. Ahora, ¿qué pasa? Los trabajadores, es difícil que aumenten sus sueldos. Los trabajadores no aumentan al mismo ritmo que aumentan las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Acá se crea una inflación. Cuando los precios empiezan a aumentar, los precios empiezan a aumentar porque cada vez hay más demanda, porque la gente se encuentra bien, porque hay una impresión de la moneda, hay una impresión monetaria, etcétera, hay una devaluación de la moneda. Las cosas empiezan a aumentar, ¿sí? Y las empresas ganan más dinero, pero los trabajadores pierden poder adquisitivo, cada vez pueden comprar menos cosas. Y hay muchos trabajadores que van a entrar, se van a crear problemas sociales, ¿por qué? Porque aunque trabajan, no les alcanza para llegar a fin de mes, como no pasa acá en Argentina, lamentablemente. Acá en Argentina tenés que tener dos, tres trabajos si ganás el sueldo mínimo para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no te alcanza con un solo trabajo. ¿Por qué? Porque la inflación es tan alta que tu poder adquisitivo no sube todo lo que gana sube el resto de la economía, ¿sí? Y acá se generan diferencias sociales. Empiezan manifestaciones, empiezan pedidos al gobierno, empiezan problemas sociales, empiezan pequeñas guerras civiles, o sea, guerras civiles no, actualmente no hay guerras civiles, pero sí empiezan ciertos desacuerdos y conflictos. Acá es cuando empiezan lo que es las votaciones y vienen los gobiernos de izquierda diciendo que van a aumentar las tasas de interés, van a bajar los precios, para que la economía de los trabajadores esté mejor. Y después están los de la derecha que dicen, no, vamos a mantener todo igual, vamos a generar libre empleo, etcétera. Y después tenemos a los del centro que terminan imprimiendo dinero y a los de derecha libertaria, autoritaria. Bueno, tenemos a todos los rasgos de la política metidos en esto para ver, para los beneficios, ¿no? De las empresas y de los trabajadores, para ver a quién van a beneficiar más las empresas y los trabajadores. Entonces, lo que tienen que entender acá es que cuando aumenta demasiado la inflación, cuando están en un ciclo tan alto, miren este gráfico, ¿ven? Acá podríamos colocar esta línea amarilla, la línea recta amarilla, como lo que ganan los trabajadores. ¿Sí? Acá es el sueldo de los trabajadores. Entonces, cuando se empieza a separar mucho la línea de inflación con los sueldos de trabajadores, a los trabajadores les cuestan más las cosas. Entonces acá es cuando interviene, ¿quiénes? ¿Quiénes intervienen acá? A ver que lo pongan en el chat. ¿Quiénes intervienen acá? El Banco Central. El Banco Central, la Fed. ¿Para qué? Para subir las tasas de interés y hacer caer los precios para que baje la inflación. ¿Se entiende?
entienden? Entonces, así es como funciona. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Y ahora vamos a los indicadores económicos. Nuevamente, vamos a hacer un breve repaso. Entonces, en el análisis fundamental, vos tenés principalmente dos tipos de mercado, lo que es el mercado de refugio y el mercado de riesgo. Ahora, además, tenés tres fuerzas principales, lo que es el crecimiento económico, la inflación y las crisis. Cuando el crecimiento económico por lo general aumenta, esto es en términos, ahora no está aumentando el crecimiento económico, ya les voy a explicar por qué, pero en términos generales termina por aumentar a largo plazo la productividad, ¿sí? Pero muchas veces lo que pasa es que muchas veces los precios, por la devaluación de la moneda, por el tema del crédito, por el tema de la política monetaria, la política fiscal, los precios tienden a subir. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, porque hay mucho dinero que circula en el mercado. ¿Por qué hay mucho dinero? Porque hay mucha impresión de la moneda. ¿Sí? Acá es cuando ya vamos a hablar cómo el gobierno salva a las empresas. Entonces, cuando aumenta mucho la inflación, ¿qué quieren los de la Reserva Federal? Bajar la inflación. ¿Cómo lo hacen? A través de la tasa de interés y la política fiscal. La tasa de interés, también llamada política monetaria. Tienen varias políticas, ¿sí? Pero la más conocida es la tasa de interés, política monetaria. Entonces, eh, puedes pasar esto, sí, después lo paso, después voy a subir, si quieren, resubimos el video. Subo el video a YouTube. Bien. Entonces, vos tenés la tasa de interés y la política monetaria. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezan a caer los precios, y acá viene el problema principal que todo el mundo tiene, ¿sí? Cuando empiezan a bajar los precios, se los voy a poner acá, cuando baja la inflación y empiezan a bajar los precios, aumenta la tasa de interés, porque lo que estamos diciendo, no estamos hablando de la tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, ¿sí? Baja la inflación, aumenta la tasa de interés. Las personas que tenían deudas tienen que pagar más que antes. Las empresas empiezan a percibir menos ingresos. ¿Por qué? Porque los precios bajaron. Entonces tienen que vender sus productos más baratos, ganan menos. Ahora, ¿y ahora cuál es el problema? Que en este punto muchas empresas quiebran, así como lo escucharon. Muchas empresas quiebran. ¿Por qué quiebran? Porque en caso de tener deuda, ¿sí? En caso de tener deuda, ahora deben más y además tienen menos ingresos. Acá es cuando aparece el desempleo generalizado, empieza a subir el desempleo porque están aumentando la tasa de interés, baja la inflación, aumentan las deudas, bajan lo que ganan, tienen que empezar a despedir. Aumenta el desempleo y a su vez los que antes se quejaban por la inflación, ahora se quejan por el desempleo. Al final, la clase trabajadora es afectada nuevamente. ¿Por qué? Por el desempleo. ¿Sí? Y acá es cuando se producen las grandes crisis. Acá es cuando se producen las grandes crisis. ¿Por qué? Porque se afecta al mercado real, se afecta a las personas, se afectan a los trabajadores, que son el 98% de la población. Y nuevamente en esta crisis, por el miedo, por el miedo, cuando quiebran las empresas, bajan los mercados de riesgo y aumentan los mercados de refugio.
Y muchas veces también bajan los mercados de refugio. A veces hay una bajada generalizada de todo, ¿sí? Pero vamos a poner los mercados de riesgo, porque no quiero confundirlos con otras cosas más complicadas. Voy a arreglo esto un segundo, ¿sí? Bien. Espero que se haya entendido esto. Sé que es un poco confuso. ¿Se está entendiendo? Si no se entiende, avísenme que lo vuelvo a explicar las veces que sea necesario. Excelente, Gabriel, me alegro que les está gustando. ¿Al resto les está gustando? Todas las personas que están unidas, Eduardo, ¿cómo estás? Alex, Álvaro, Andrés, Brian, Cristian, Isnardo. Bueno, no me voy a poder hablarlos a cada uno. John, José, Juan, Lenin, Leodan, Lorena. Bien, sí, todo 10, excelente, excelente. Súper bien. Bien, perfecto. Entonces, voy a hacer un último repaso y nos vamos a los indicadores económicos, ¿sí? Un último repaso final. Existen dos tipos de riesgo. Refugio, existen dos tipos de mercado: mercado de refugio y mercado de riesgo. Tenemos las tres fuerzas principales: crecimiento económico, inflación y las crisis. Cuando, por lo general, siempre hay un aumento de la productividad, siempre hay un aumento del crecimiento económico. Por lo general, a veces no, pero la mayoría de veces sí, ¿sí? Entonces, por lo general, la productividad aumenta a largo plazo. Pero los ciclos económicos, que también a largo plazo aumentan los primeros 100 años de cada país, ya Estados Unidos está en ese declive, ya vamos a hablar de esto más adelante, pero Estados Unidos empezó el declive. Pero en general funciona así. Entonces, cuando la inflación o los ciclos económicos están mucho más arriba que la productividad, los trabajadores se ven afectados. ¿Por qué? Porque pueden comprar menos cosas con su dinero. A muchos no les alcanza a fin de mes. Empiezan las protestas, empieza todo el tema complicado. ¿Y qué pasa? Aumentan las tasas de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, los precios de los mercados caen. ¿Por qué? De los riesgos, los mercados de riesgo, ¿sí? Los precios de los mercados de riesgo caen. ¿Por qué? Porque todo cuesta más. Entonces la gente no quiere ya pedir préstamos. Y la gente que compraba sus activos financieros con los préstamos ya decide no comprarlo más. Entonces es por esto que los activos financieros empiezan a caer. Pero cuando caen demasiado, empiezan las crisis. O sea, esto empieza primero, la crisis financiera se da primero, la crisis financiera se da primero y la crisis real se da después. ¿Cuándo se da? Cuando ya empieza el desempleo. ¿Por qué? Porque las deudas de las empresas aumentan, reciben menos ingresos y empiezan las empresas a quebrar. No sé si recuerdan cuando quebró Silicon Valley, el banco de Silicon Valley hace unos meses atrás. Sí, Gabriel, eso es la curva invertida. Ya vamos a hablar de la curva de los rendimientos de las tasas de interés invertidas. ¿Recuerdan cuando, no sé si capaz muchos aún no estaban haciendo trading, pero hace un tiempito, hace no mucho, hace un par de meses, quebró Silicon Valley y quebró también FTX, un par de brokers más. Hubo una crisis bancaria generalizada muy importante hace un par de meses y todos los mercados cayendo. Aumentó el desempleo, ¿sí? Pero actualmente las tasas de interés siguen altas. Sí, esto es lo que pasa actualmente. Entonces, entendiendo todo esto, ya van a saber mucho más cómo leer los indicadores económicos. Para esto, vamos a ir directamente a lo que es Forex Factory para dar un ejemplo de cómo se van dando estos indicadores económicos. Entonces, los indicadores económicos principales para poder analizar el mercado los tienen que dividir en tres: lo que es crecimiento económico, inflación, crisis, tasa de interés. ¿Sí? Principalmente esos son. Obviamente hay más,
obviamente hay más indicadores económicos, pero estos nos van a ayudar principalmente a entender lo que ocurre en el mercado. Entonces, por ejemplo, hoy teníamos, fíjense que teníamos, vamos a traducir, cambio de empleo no agrícola. ¿A qué hace referencia esto? ¿A qué hace referencia el cambio de empleo no agrícola? Cambio de empleo no agrícola. ¿A qué hace referencia? Hace referencia claramente al crecimiento económico, ¿sí o no? ¿Sí? Hace referencia al aumento económico. Pero ahora, ¿qué pasa? El tema de la interpretación de los datos económicos no es tan fácil como se los expliqué. ¿Por qué? Porque vos para poder interpretar un indicador económico, ¿sí? Tenés que colocarlo en un conjunto de indicadores. Es decir, vos para poder generar una buena interpretación en el mercado financiero, vos lo que tenés que hacer es entender cómo habían salido los datos anteriores. No es lo mismo que ocurra un gráfico de empleo más bajo en un contexto donde hay tasas de interés altas versus donde hay una tasa de interés baja. ¿Sí? No es lo mismo que la Fed diga, vamos a estar revisando el empleo no agrícola, por ejemplo, esto lo pueden decir mucho, hay discursos de la Fed que dicen, vamos a estar revisando tal indicador económico, el PCE, el empleo no agrícola o tal otro indicador, para definir las tasas de interés de la próxima reunión. Las tasas de interés se dan una vez cada mes, cada par de meses, todo depende, ¿sí? Según lo que crean necesario. Entonces, no es lo mismo, nuevamente, ver que el empleo haya caído cuando ellos le están dando importancia al empleo o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, actualmente la Fed le está dando más importancia a lo que se llama el PCE. Entonces, ¿qué es el PCE? Es un índice de inflación. Esto es un índice de inflación, hay varios, ¿sí? Tenés al IPC, al PCE, hay varios, hay muchos indicadores de inflación. Pero uno de los más importantes es el IPC o el CPI y el PCE, que son indicadores que aparecen acá en Forex Factory o también los pueden encontrar en Investing. Si Investing van a colocar Investing barra Economic Calendar y acá te van a aparecer diferentes indicadores económicos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy había salido, la tasa de desempleo había salido un número positivo, porque había sido una tasa de desempleo menor a la anterior. Y si nosotros vemos los números, vemos que la tasa de desempleo más o menos está quedando estable. Es decir, que la tasa de empleo, si bien el dato había sido un positivo, no iba a afectar tanto porque más o menos estaba quedando en las mismas zonas. En cambio, si vemos acá el empleo, ¿sí? Si vemos los empleos anteriores, había sido 300.000, 233, 339, 209, y el de hoy específicamente fue de 187.000. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? La interpretación que hacen con todo lo que les dije. El empleo cayó. El desempleo fue algo positivo, pero el desempleo no nos importa. ¿Por qué no nos importa el desempleo? Porque si vemos las tendencias últimas del desempleo, se han mantenido estables. Si acá el desempleo se hubiera movido mucho, bueno, ok, hay que prestarle atención al de desempleo porque el desempleo se está moviendo mucho. Pero no, no se movió mucho. Se quedó muy estable. ¿Lo ven? ¿Ven como todos los meses ha sido 3.6, 3.7, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7? Está como en una recta. Vamos a ver los gráficos, ¿sí? Fíjense cómo está. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se encuentra el desempleo actualmente en las últimas semanas? ¿En los últimos meses? Súper, súper tranquilo, sin grandes saltos. Fíjense la diferencia acá, mayo del 2020, que es cuando hubo la crisis del COVID. Miren acá, vamos a ver otras crisis. Vamos a ver la del 2008. Miren cómo fue aumentando en el 2008. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, para hacer
una buena interpretación, que es lo que muchos me pedían, hacer la clase sobre interpretación de datos económicos. Para hacer una buena interpretación de datos económicos, hay que entender muchas cosas, muchas cosas. Hay que entender el resto de datos económicos. No se puede entender solamente, mira, el desempleo salió negativo, entonces esto va a caer. No pasó eso. ¿Qué pasó? El mercado subió. Yo les dije que hoy el mercado iba a subir, ¿sí o no? Nosotros operamos esta operación a la baja por otras cuestiones, que ya les voy a hablar ahora. Pero el mercado se mantuvo en una tendencia alcista, ¿sí o no? ¿O no que hoy, quiénes estuvieron en la operativa en vivo del día de hoy? ¿Quiénes estuvieron en la operativa en vivo del día de hoy? Javier, bien. ¿Les dije o no les dije que el mercado tenía que subir? Miren todo lo que subió durante la primera hora del dato económico. ¿Por qué yo interpreté que iba a subir? Es que, ¿qué? Pero me decís, pero Matías, salió negativo. Y ahí viene la interpretación, ahí viene la interpretación que tienen que hacer. Miren, existen varias formas de analizar un dato económico, ¿sí? Vos puedes analizar lo que se llama volumen del dato económico. Es decir, el volumen es la importancia, la volatilidad, cuánta gente opera. Y tenés que ver cuántos datos económicos hay en Londres y cuántos datos económicos hay en Nueva York. Entonces, acá haces unos cálculos y definís la cantidad de volumen fundamental. Si hay muchos datos, hay un volumen fundamental alto. Si hay pocos datos, hay un volumen fundamental bajo. El día de hoy había un volumen fundamental fractal, porque la cantidad de datos relevantes en Nueva York y en Londres era, en Londres era medio bajo, en Nueva York era medio alto, eso significa balanza comercial fractal. Ya otro día lo vamos a explicar. Esa es una forma de analizar los datos económicos. Otra forma, ¿cuál es? Es a través de lo que se llama fractalidad de los datos económicos. ¿Qué es fractalidad? La fractalidad es la repetición de patrones. Entonces, vos vas a ver qué había pasado las fechas anteriores de el empleo, ¿sí? El 2 de junio, el 7 de julio, el 5 de mayo, el 7 de abril, el 10 de marzo, que habían sido los otros días donde se habían dado este dato. Vamos a ver, ¿qué había pasado cuando habían salido negativo? ¿Qué había pasado cuando había salido positivo? Esta fractalidad es súper importante. Vamos al 7 de julio, vamos a hacer el ejercicio del 7 de julio, vamos a ir a 15 minutos y vamos a ir un minuto al 7 de julio para que lo vean con sus propios ojos. Cuando sale el dato a las 9:30, ¿qué pasa con el mercado? ¿Sube o no sube? Pero Matías, el dato salió negativo, ¿por qué el mercado sube? Se están preguntando eso, ¿sí o no? ¿Por qué hoy dijimos que el mercado tenía que subir si el dato había salido negativo? Que alguien me lo explique. Bueno, eso es por la fractalidad del mercado. El mercado tiende a repetir los patrones que han salido en las diferentes noticias, ¿sí? Esto hay una forma de hacerlo, no es así nomás, hay que hacer una base de datos completas, hay que comprar muchos datos, pero fíjense que la estructura que hizo la última vez que salió este mismo dato, que fue el 7 de julio, hizo exactamente la misma estructura que hizo ahora. Entonces, ¿por qué yo dije que al principio iba a subir el dato? El dato era obviamente negativo. A ver, el dato no es que era un dato positivo, no, era un dato negativo. Pero el mercado iba a subir. ¿Por qué iba a subir el mercado? Porque él tenía que primero venir a sacar liquidez, tenía que cumplir el patrón fractal. Acá teníamos liquidez de mercado. Si recuerden que mi estrategia se basa en analizar liquidez de mercado y análisis fundamental. Tenías liquidez de mercado en esta zona. Fíjense cómo el precio vino, tomó de la liquidez y cayó. La fractalidad había sido alcista, es decir, que el mismo patrón tenía que subir, pero el dato había salido negativo, es decir, que iba a caer el mercado, pero no en el momento en que nosotros estábamos operando.
¿Se va entendiendo esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mezcla la interpretación? Entonces, vos tenés que analizar varias perspectivas de un dato económico. Primero tenés la interpretación del dato, en base a entender el resto de datos económicos, ¿sí? Todo lo que explicamos recién, lo que es la crisis, lo que es la inflación, cuándo ocurre cada cosa, ¿sí? Por un lado tenés esa interpretación de datos. Por el otro lado tenés la fractalidad y por el otro lado tenés el volumen fundamental, que son diferentes cosas, diferentes formas de analizar los datos económicos. Incluso yo les dije en la clase, el precio tiene que llegar acá arriba. ¿Se los dije o no se los dije? Hoy. Hoy les dije, el precio tiene que llegar hasta acá arriba, antes de caer. Porque el precio funciona así. El precio sale la noticia, toma la liquidez, va a la interpretación. Ahora, la interpretación es siempre como salen estos colores. Por ejemplo, acá salió roja, ¿no? ¿El mercado va a caer porque el mercado salió rojo? No. Muchas veces sale rojo, pero el mercado sube. ¿De qué depende esto? Depende de la interpretación del dato. Porque, ok, puede bajar frente a las expectativas, pero capaz no baja tanto, ¿sí? No baja tanto, y capaz en la tendencia económica que de los datos anteriores vemos que fue subiendo y está subiendo en base al dato anterior. Entonces, en esos casos, salió bajo, digamos, bajista en frente a las expectativas, pero alcistas frente a la tendencia. Entonces, ese dato, por más que acá diga que es rojo, fue alcista, fue azul, digo, fue verde y debería subir el mercado. Entonces, hay que hacer un conjunto de cosas. No es solamente, esto se hace, es muy objetivo la forma de hacerlo. Es muy objetiva la forma de hacerlo, pero se hace en un conjunto de datos. Exactamente, Brian. Exactamente. Pero no es siempre así. Esto va a depender del dato. Por ejemplo, si vos tenés el CPI no funciona así. Depende del dato. ¿Cómo vas a saber? A través de la fractalidad. Ver qué ocurrió las veces pasadas y analizar eso a través de la fractalidad. ¿Sí? ¿Se entendió la clase? ¿Vamos bien con la clase hasta el momento? ¿Qué les está pareciendo? La liquidez se ve por lo que se llama trading de segunda capa. No se ve por el análisis técnico. Se ve por el volumen profile, se ve por las órdenes de liquidez, por el libro de órdenes, ¿sí? No se ve por un simple análisis técnico. La liquidez de mercado real no o sea, la puedes ver por análisis técnico, sí, pero no es 100% fiable. La mejor forma de hacerlo es a través de trading de segunda capa. Sí, buenísima. A Javier le está gustando la clase. Súper buena la clase, Gustavo, ser un montón. Qué bueno que les esté gustando la clase. Y esto no termina acá. Vamos a. ¿Y cómo sabías hasta dónde subía? Por la liquidez de mercado. Porque yo sabía que precios tenían que sacar liquidez ahí, se los comenté recién. Esta era la zona. El precio tenía que venir, tomar y bajar. Trading de segunda capa es. Trading de segunda capa es un tipo de trading que analiza las órdenes pendientes, analiza dónde operaron los demás traders, analiza realmente lo que está por detrás del mercado, lo que está por detrás del precio, las órdenes. Eso se hace con NinjaTrader, sí, se puede hacer con NinjaTrader. Hay varias plataformas que lo hacen, GoCharting, NinjaTrader, TradeStation, hay muchas plataformas que hacen eso. Yo principalmente lo hago con volumen profile porque me di cuenta que es de las maneras más fáciles y no tengo que estar pagando de más. Sí, exactamente, se agarra el movimiento cuando sube y después cuando baja. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a ver brevemente, rápidamente, porque nos queda poquito tiempo, nos quedan 10 minutos. Pueden investigarlo por su cuenta, chicos. Pueden investigarlo, no hace falta que me esperen a mí, pueden investigarlo por su cuenta. Eh, entonces, esta es la forma en que yo encontré la forma real de ser rentable. Hay muchas formas de ser rentable, pero esta es la más efectiva que he encontrado durante años.
y la que utilizan todos los fondos institucionales profesionales. ¿Sí? Bien, entonces, entonces, vamos a explicar brevemente cuáles fueron nuestras operaciones de esta semana, ¿sí? Para que ustedes vean qué operaciones tomamos en la operativa en vivo, ¿sí? Vamos a ir a ver todas las operaciones que hicimos el día de hoy. Espérenme un segundo que ya les muestro. Bien, acá ven la imagen. Vamos a un poquito más grande. Estas fueron las operaciones del lunes. ¿Sí? Estas fueron las operaciones del lunes. Vamos a ir a TradingView a ver cuáles fueron las operaciones. Estas operaciones las pueden encontrar en el canal de Telegram. Las subo ahí siempre cada vez que termino la operativa. Subo ahí todas las operaciones que se hicieron durante la operativa. Y ahí pueden ver de forma 100% transparente todas las operaciones. ¿Qué teníamos el lunes? El lunes teníamos lo que se llama un bajo volumen fundamental o balanza comercial negativa. Balanza comercial negativa. Entonces, vamos al lunes, miércoles, martes, lunes. ¿Sí? No había ninguna noticia relevante. El mercado se encontraba lateral. ¿Qué operaciones hicimos nosotros? Voy a ver si se las puedo mostrar en velas de un minuto, pero creo que no me va a dejar TradingView. A ver, jueves. Ah, miren, me deja justito. Bien. ¿Qué operaciones hicimos nosotros? Nuevamente se las muestro. Operamos una operación a la baja y una operación en compra. ¿Sí? Hicimos básicamente esta operación, se las voy a marcar acá. Esto fue el lunes en la operativa en vivo 100% transparente. Operamos acá a la baja y operamos posteriormente acá al alza. ¿Por qué hicimos eso? Porque el mercado se encontraba lateral bajo volumen fundamental. Eso hace que el precio, cuando hay un bajo volumen fundamental, el precio va a liquidar. ¿Qué hace el precio? Rompe soportes a propósito, rompe resistencias a propósito, se queda lateral y va al otro lado. Los días de bajo volumen fundamental es muy fácil manipular el precio, muy fácil. ¿Por qué? Porque se queda lateral. Entonces lo único que tenés que hacer vos es esperar al rompimiento de una resistencia que se devuelva y le metés. Esperar rompimiento del soporte que se devuelva y le metés. Por eso nada más metimos las operaciones. Un análisis muy fácil, pero muy efectivo de hacer. Hicimos, acá sacamos un 2-1 y acá también sacamos un 2-1. Porque los stop loss siempre suelen ser de 30 pips, recuerden. ¿Sí? Acá sacamos un 2-1 y un 2-1. Operaciones súper fáciles de hacer sin esperar demasiado tiempo. Fíjense que esta operación se dio en tan solo 4 o 5 minutos. Y nos dio la ganancia del 2-1. Sacamos un 4-1 solamente el lunes. Vamos al martes. ¿Se entendió por qué? Por el bajo volumen fundamental. No había ninguna noticia relevante. Vamos al martes. ¿Qué operaciones hicimos? Vamos a mostrarles esto directamente acá. ¿Qué operaciones hicimos? Operamos a la baja, tanto acá nos llevamos un stop loss, ¿sí? Y nos sacamos una ganancia en esta zona. ¿Por qué? ¿Por qué operamos ahí a la baja? Yo les dije que el precio a partir de este día iba a empezar a bajar muchísimo el precio. ¿Por ququé? Porque si vamos a gráfica, voy a ver a una gráfica superior en 3 minutos y os voy a colocar acá las operaciones que hice, ¿no? Acá yo sabía que el mercado iba a ser bajista todo el día. Yo sabía 100%, estaba 100% seguro que el mercado iba a ser bajista. El precio nos barrió un stop loss antes, ¿sí? Porque a veces, a ver, la operativa no es 100% perfecta, es un 70% perfecta. Alguna que otra vez te vas a cometer algún stop loss por algún error, por lo que sea, ¿no? Estas fueron las operaciones. Y yo les dije, ¿qué les dije este día, el martes? No sé si recuerdan, estas fueron las operaciones aproximadamente, que el mercado iba a bajar muy fuerte iba a bajar el precio. Entonces, ¿por qué? Porque si vamos a gráfica de 3 minutos, ¿sí? Estas fueron las operaciones que nosotros hicimos, que recién les mostré, pero vamos a la gráfica de
de 3 minutos y vemos que acá tenemos un soporte, una resistencia, disculpen. Esta resistencia que se había creado el jueves era una resistencia generada con un alto volumen fundamental. A ver, un alto volumen fundamental. Alto volumen fundamental. ¿Por qué? Porque hubo una noticia muy importante el jueves pasado que generó toda esta caída, rompiendo soportes, cambiando la tendencia. Entonces, cuando un impulso se da a partir de una noticia muy importante, ustedes van a notar que la resistencia de ese, digamos, de esa noticia se va a cumplir muy bien. Cuando hay una balanza fundamental, una balanza comercial positiva. La balanza comercial positiva es un número que se calcula, que no lo voy a explicar acá porque se me hace interminable la clase, ¿sí? Pero es lo que se hace. Entonces, nosotros sabíamos que había una resistencia muy fuerte, que había un 90% de probabilidad que respete esa resistencia por el volumen fundamental que teníamos ahí. ¿Qué hicimos nosotros? Esperamos a que llegue a la resistencia, vimos una confirmación con un patrón de velas y operamos a la baja. Se nos fue stop loss, no pasa nada, metemos otra. Se nos va otra vez stop loss, no pasa nada, metemos otra y otra, porque estamos 100% seguros que el precio tiene que bajar. Ahí se ve bien la pantalla. Disculpen, disculpen. Entonces, lo que les comentaba, acá teníamos una resistencia de un alto volumen fundamental, ¿sí? El precio retrocede hacia esa resistencia y ¿qué tenía que hacer el precio? Tenía que caer. Sí o sí, tenía que caer. ¿Qué hizo el precio después? Volvió a la resistencia y volvió a caer. ¿Qué hicimos el miércoles? Vamos a ver qué operaciones hicimos el miércoles. Les voy a mostrar acá. Recuerden que todas estas operaciones están subidas ¿dónde? Están subidas en el grupo de Telegram, ¿sí? Las operaciones del miércoles fueron iguales a las operaciones del martes. Estas fueron las operaciones del martes, estas fueron las operaciones del miércoles, exactamente igual. ¿Por qué? ¿Qué hicimos acá? Nosotros sabíamos que el miércoles había una noticia importante, a ver, vamos a ir al miércoles. Había una noticia importante, que había sido el ADP Non-Farm Employment. Esta noticia, ¿cómo había salido? Recuerden que los números verdes son positivos y los números negros, rojos son negativos. ¿Cómo había salido el número acá? ¿Verde o rojo? ¿Qué color ven? Rojo, digo verde, perdón, ya estoy quemado. Verde, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer el precio? ¿Debería subir, sí o no? Según el análisis fundamental. Pero no, ¿por qué? Porque ¿qué es este indicador económico? Este indicador económico es el cambio del empleo no agrícola, o sea, un cambio del empleo. Ok, si vamos a los datos históricos, vemos que el empleo había estado subiendo muchísimo, subiendo, 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 subiendo. ¿Y qué pasó acá? Cayó. Subió frente a las expectativas, sí, pero cayó frente a lo que fue la tendencia. Esto fue un dato negativo, no fue un dato positivo. Incluso si veíamos las noticias acá, podíamos ver que todas las noticias que narraban acá en historias relacionadas, en esta parte, en este historial, veíamos que las noticias que habían salido con respecto a esta noticia habían sido negativas. ¿Qué esperábamos? Caídas. ¿Qué pasó? A las 9:30. No, ¿a qué hora salió el dato? El dato salió a las 9:15. Bueno, el precio no reaccionó al dato. ¿Sí? No reacciona el dato. Precio viene, hace un retroceso, toma la liquidez. ¿Dónde tomó la liquidez? Acá. ¿Ven esta línea? El precio toma la liquidez de esa línea. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Tomó la liquidez de esa línea y la operación era muy simple. Era operar a la baja. Nada más. La dirección era solo una. ¿Cuál era? Operar a la baja.
Miren todo lo que cayó el precio. Nosotros metimos esta, ¿sí? ¿Se podrían haber metido más entradas? Sí. No metimos más por el simple hecho de que yo soy muy tranquilo, no busco un 10-1, no busco un 40-1, busco un 2-3-1, 4-1. Puedo agarrar más a veces y a veces hemos hecho entradas de un 20-1. Rara vez, rara ocasiones las podemos agarrar. Pero la mayoría de veces me voy con un 2-3-4-1. Tranquilos, sin mucho riesgo, ¿sí? Vamos al jueves. ¿Qué pasó el jueves? Jueves. ¿Esto es el jueves? Eh, 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 Sí, ¿no? Sí, esto es el jueves. Jueves, ¿qué pasó? Operamos a la baja. ¿Por qué operábamos a la baja? ¿Por qué el jueves operamos a la baja? Vamos a ver el jueves. Los datos del dólar habían salido el desempleo, habían salido igual a las expectativas, lo cual es relativamente malo, y el resto de datos relevantes, como el PMI, había salido negativo. ¿Qué hace el precio? ¿Nosotros qué operamos? Nosotros operamos esto, a la baja. ¿Pero qué hace el precio? ¿El precio te la va a poner fácil? No. El precio no te la va a poner fácil. Operamos esto a la baja y esto a la baja. ¿Por qué? Porque la tendencia era bajista. ¿Sí? La tendencia era bajista. ¿Pero qué pasó? Me van a decir, pero Matías, el mercado te subió después. Sí, chicos, pero es para ir a tomar la liquidez. Recuerden, el mercado se mueve por dos cuestiones: toma de liquidez y análisis fundamental. Si el mercado está muy abajo, está en soportes, si el mercado está en soportes, ¿qué va a hacer el mercado? El mercado va a ir a tomar la liquidez. El precio fue al punto de control, toma la liquidez y empieza nuevamente la caída. ¿Sí? Y por último, el viernes. ¿Qué pasó el viernes? El viernes había salido, como les comenté recién, que lo vimos recién hace unos minutos, había salido lo que fue el dato del empleo, ¿sí? Del CAD y el NFP del USD y el desempleo del USD. Entonces, si el crecimiento económico, porque el desempleo indica eso, crecimiento económico había sido negativo, la tendencia con los demás había sido negativa, la tasa de empleo no define nada en este caso, porque fíjense que se mantiene el mismo dato durante las veces pasadas, durante los meses pasados, o sea que este dato no modifica realmente al mercado, sino que el dato relevante era este. Entonces, entendiendo esas cuestiones, podíamos saber que esto, según la fractalidad, recuerden, y acá vienen los análisis: volumen fundamental, fractalidad del mercado e interpretación. ¿Qué hicimos nosotros? Muy fácil, sabiendo que la dirección era alcista, queríamos operar al alza hoy. Hoy se los comenté, no sé quiénes estuvieron hoy. Hoy queríamos operar al alza. ¿Qué pasó? El precio, yo estaba esperando que toque esta línea para comprar. El precio no la tocó, se me fue un poco antes la compra, ¿sí? Nosotros sabíamos que el dato era negativo, es decir, sabíamos que el precio iba a caer, pero por la fractalidad teníamos que operar al alza. Porque lo que hace este dato al principio siempre, como lo vimos el 7 de julio, vamos al 7 de julio nuevamente, si quieren lo repasamos, vamos al 7 de julio. El 7 de julio fue la fecha anterior que había salido este mismo dato, 7 de julio. Vamos al 7 de julio. 11, 7 de julio. ¿Qué hizo el 7 de julio? El 7 de julio también había salido negativo. ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo durante este periodo? Fue a sacar la liquidez antes de caer, ¿sí o no? Acá se le da el dato. El precio cae levemente, sube, saca la liquidez y ¿qué hace el dato? Vamos a ver la hora. A las 14 horas, exactamente a las 14 horas el precio empieza a caer. Vamos ahora, nosotros acá, ¿a qué hora empieza a caer el mercado? Exactamente a las 14 horas. ¿Esto es casualidad? Les pregunto, ¿es casualidad o hay algo raro acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna manipulación?
¿O es natural que el mercado a la misma hora que cayó el otro día caiga en este momento? Chicos, está muy clara la respuesta. Está muy clara la respuesta. ¿Qué les parece la clase? ¿Qué les pareció la clase hasta el momento? Pónganme ahí qué les pareció la clase. Ya vamos terminando la clase de hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado. Son 2 días que entré acá, me gustaría seguir un tiempo más para entender todo mejor. La mejor clase de economía, excelente, muchas gracias, chicos. Esta clase quedará guardada. Sí, la tengo que editar y la voy a subir a YouTube. Hay muchas cosas que explicar. No me alcanza a explicar todo. Me gustaría, pero es realmente muy largo. O sea, la cantidad de conocimiento podría estar horas y horas son horas, más días explicando, sin parar. Y eso es difícil de ejecutar, ¿eh? Porque una cosa es entender y otra cosa es ejecutar. ¿Sí? Bueno, traders, espero que les guste la clase, espero que les haya gustado. Recuerden invitar a sus amigos. Recuerden que hacemos operativas en vivo todos los días, de lunes a viernes, de las 10:15 a.m. hasta las 12 aproximadamente, una Argentina. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Inviten a sus amigos. También todos los viernes vamos a estar haciendo clasecitas así. A mí me encanta hacer esto, así que no tengo problema. Sí, 10:15 hasta las 13. Todos los días, no, las clases son los viernes por la noche. Ahora capaz salga, me dé una vuelta por algún bar que tengo acá cerca de mi casa a tomar unas chelitas. Eh, bien, excelente, excelente. La operativa en vivo sí, todos los días, de lunes a viernes. Listo, chicos. Bueno, traders, les mando un saludo, que descansen y nos vemos el lunes que viene.